El calor en Veracruz, en julio de 1987, no era simplemente calor. Era una presencia. Se pegaba a la piel desde antes del amanecer, cuando el Golfo exhalaba su aliento salado sobre los tejados de lámina y las paredes descascaradas del centro histórico, y no se iba ni cuando el sol caía detrás del horizonte marino y las pocas farolas del barrio de La Huaca parpadeaban encendiéndose con su luz amarillenta y polvorienta. Era el tipo de calor que acortaba los temperamentos, que hacía llorar a los niños sin razón aparente y que volvía lentos los pensamientos de los adultos, como si el cerebro mismo sudara dentro del cráneo. Los ventiladores de techo giraban sin descanso en las cantinas y en las casas de vecindad, y aún así la ropa se pegaba al cuerpo y los colchones amanecían húmedos. En ese verano particular, sin embargo, los vecinos del barrio recordarían el calor de una manera diferente. No como incomodidad, sino como presagio, como si la ciudad entera hubiera estado sudando de miedo semanas antes de saber que tenía razones para hacerlo. La colonia donde comenzó todo se llamaba Colonia Morelos, un barrio de clase trabajadora a 10 minutos a pie del malecón, con calles adoquinadas irregulares que hacían tropezar a los borrachos y a los ancianos por igual, con vecindades de patio central donde las familias compartían lavaderos y chismes, y el olor a frijoles refritos que se colaba por todas las ventanas sin vidrio. Era un barrio que se conocía a sí mismo. Los niños jugaban en la calle hasta que sus madres los llamaban a gritos desde las puertas. Los hombres tomaban cerveza en las banquetas los viernes por la noche, y las mujeres se reunían en misa cada domingo en la parroquia de San Sebastián, un edificio del siglo XVIII con paredes color ocre manchadas de humedad y un campanario que inclinaba apenas hacia el este, como si el paso de los siglos lo hubiera cansado. Si te está gustando esta historia, te invito a suscribirte al canal para no perderte ningún caso. Déjanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo esta noche. Ahora, sigamos. El padre Esteban Carranza Villanueva llevaba 11 años al frente de la parroquia de San Sebastián, cuando los gritos comenzaron. Tenía 52 años, complexión robusta para un hombre de sotana, manos grandes y oscuras de tanto trabajar en el pequeño huerto que cultivaba detrás de la sacristía. Era conocido en el barrio como un hombre de carácter firme, de sermones largos y voz grave, de mirada directa que incomodaba a quienes tenían algo que ocultar. Las viejitas lo adoraban. Los jóvenes le tenían un respeto mezclado con algo que no sabían nombrar bien, algo parecido al temor que se siente ante una persona que parece saber más de ti, de lo que tú mismo sabes. El padre Carranza confesaba a medio barrio. Conocía secretos de familias enteras. Sabía de los adulterios y las deudas y los abortos y los robos pequeños que nunca llegaron a la policía porque la gente prefería llevarlos a él antes que a las autoridades, que en Veracruz en 1987 no inspiraban precisamente confianza. Fue Remedios Altamirano quien escuchó el primer grito. Remedios tenía 64 años. Vivía sola desde que su marido murió de un infarto hacía 3 años, y dormía con la ventana entreabierta, porque el calor nocturno era insoportable en su cuarto del segundo piso de la vecindad de la calle Ignacio, de la llave número 34. Era la madrugada del 6 de julio, un lunes, y ella lo recordaría con precisión porque había estado despierta pensando en que al día siguiente era el cumpleaños de su difunto esposo Gonzalo, y que siempre en esa fecha le costaba dormir. El grito llegó desde afuera, de algún lugar en la calle o en el patio interior. No lo pudo determinar con exactitud. Era un grito de mujer. Largo, agudo, cortado abruptamente como si alguien hubiera puesto una mano sobre una boca. No el grito de alguien que se asustó o que se lastimó un pie en la oscuridad. Era otro tipo de grito. El tipo que Remedios, que había parido 5 hijos y enterrado a 2, reconoció de inmediato como el grito de alguien que está experimentando un terror genuino y profundo. Se levantó. Fue a la ventana. La calle estaba vacía bajo la luz de la única farola que funcionaba en esa cuadra. No había nadie. Los gatos del barrio, que normalmente merodeaban los botes de basura a esa hora, tampoco estaban. Eso le llamó la atención más que el grito mismo, aunque en ese momento no habría sabido explicar por qué. Esperó varios minutos asomada, escuchando. No hubo más gritos. Fue al baño. Tomó un vaso de agua, rezó un Padre Nuestro casi por inercia y volvió a la cama. A la mañana siguiente lo mencionó en el lavadero comunal,
como se mencionaban todas las cosas importantes en esa vecindad. Escuché un grito anoche, dijo, restregando una sábana con el jabón de pasta azul que usaba desde siempre. Como de mujer. Muy feo. Como de espanto de verdad. Dolores Menéndez, su vecina del cuarto de junto, levantó la vista del fregadero. Yo también lo escuché. Dijo, en voz baja, como si hubiera estado esperando que alguien lo dijera primero. Nadie le dio mayor importancia ese día. En un barrio popular de Veracruz en 1987, los gritos nocturnos podían significar muchas cosas. Un pleito de pareja, una borrachera que se salió de control, alguien que tuvo una pesadilla y no cerró bien la ventana. La violencia doméstica era tan cotidiana que casi había dejado de ser noticia, incluso entre los propios vecinos que la presenciaban. La policía llegaba tarde o no llegaba, y cuando llegaba era peor. Así que el grito quedó flotando en la conversación del lavadero y luego se disolvió en el día como se disuelven tantas cosas en el calor húmedo de julio. Pero 3 noches después, volvió. Esta vez lo escucharon 4 personas en distintas partes de la vecindad, y al menos 2 en el edificio de enfrente. Era el mismo grito. Describieron todos con una coherencia que resultaba perturbadora. Una mujer. El mismo tono agudo. La misma interrupción brusca. Y algo más que varios mencionaron por separado sin haberse coordinado. Después del grito, un silencio que se sentía diferente al silencio normal. Un silencio que pesaba, que llenaba los oídos de una manera que no era natural. Don Aurelio Sustaita, 70 años, ex ferrocarrilero, hombre que había visto cosas en su vida y no se asustaba fácilmente, fue el primero en mencionar al padre Carranza. Hay que decirle al padre, dijo aquella mañana en el patio, con el tono de quien propone algo obvio que los demás han estado evitando. Si hay algo raro pasando, él debe saber. Nadie objetó. En el barrio de La Morelos, esa era la lógica natural de las cosas. Cuando algo escapaba a la comprensión ordinaria, se llevaba al sacerdote antes que a cualquier otra autoridad. La iglesia tenía en ese barrio una presencia que iba mucho más allá de lo espiritual. El padre Carranza había mediado en disputas de herencia. Había convencido a jóvenes de no irse con grupos que andaban en cosas malas. Había conseguido materiales para reparar el techo de una familia que no tenía para comer. Era, en todos los sentidos prácticos, la figura de autoridad más confiable y más cercana que tenía esa comunidad. Lo que nadie sabía entonces era que el padre Carranza ya había escuchado los gritos, y que no había dicho nada. Esto lo descubriría más tarde Marisol Fuentes, una mujer de 38 años que vivía a 2 cuadras de la vecindad con sus 2 hijos y que trabajaba como secretaria en una empresa naviera del puerto. Marisol no era de las que iban a misa todos los domingos, pero conocía al padre desde que era niña, cuando él llegó al barrio recién ordenado, y su madre lo había invitado a cenar una vez. Tenía con él esa relación particular que se tiene con las figuras de autoridad que conociste antes de que fueran figuras de autoridad. Una mezcla de respeto y familiaridad que le permitía hablarle de frente cuando los demás bajaban los ojos. Fue Marisol quien, al enterarse de los gritos por una llamada de su vecina Dolores, decidió ir a hablar directamente con el padre, en lugar de esperar a que la comunidad organizara una visita colectiva. Era jueves por la tarde. El sol todavía aplastaba las calles con su peso de plomo fundido, y la caminata hasta la parroquia le empapó la espalda de sudor. Encontró al padre en el huerto detrás de la sacristía, arrancando hierbas malas de entre los chiles y los jitomates con esa concentración que él ponía en las cosas físicas, como si el trabajo manual fuera también una forma de oración. «Padre», dijo ella desde la puerta que daba al huerto. «¿Tiene un momento?» Él levantó la vista. Algo cruzó por su cara en esa fracción de segundo antes de que sonriera. Marisol lo notó, aunque no habría podido describir exactamente qué era. No sorpresa. Tampoco incomodidad, exactamente. Era algo más parecido a una preparación, como el gesto de alguien que ha estado esperando una visita y se compone justo antes de abrir la puerta. «Marisol», dijo. «Claro. Pasa». Ella le contó lo de los gritos, lo que habían escuchado Remedios, Dolores, don Aurelio y los otros. Le describió el tono, la repetición, el silencio que venía después. El padre Carranza la escuchó sentado en el banco de madera bajo el árbol de mango,
con las manos entrelazadas sobre las rodillas y la cabeza ligeramente inclinada, como hacía siempre cuando escuchaba en confesión. Cuando ella terminó, hubo una pausa. ¿Usted sabe algo, padre?, preguntó Marisol directamente. Son tiempos de mucho calor, dijo él. El calor altera los nervios. La gente duerme mal y escucha cosas. Era una respuesta tan insatisfactoria que Marisol se quedó mirándolo un momento sin decir nada. En 26 años de conocerlo, nunca le había escuchado una explicación tan vacía. El padre Carranza era un hombre preciso con las palabras. Esa vaguedad era, en sí misma, una respuesta. No es el calor, padre, dijo ella. Él sostuvo su mirada. Luego bajó los ojos hacia sus manos. Voy a averiguar, dijo. Déjamelo a mí. Esa noche Marisol no pudo dormir. No por el calor, aunque el calor era real y brutal y su cuarto sin ventilador era un horno. Fue por la cara del padre Carranza en ese primer segundo, antes de que se compusiera, por la respuesta vacía, por los 11 años que ese hombre llevaba en el barrio sabiendo todo lo que había que saber de cada familia, y por la extrañeza de verlo, por primera vez, elegir deliberadamente no saber. O elegir, pensó ella mientras miraba el techo oscuro, fingir que no sabía. En la vecindad de la calle Ignacio de la Llave, esa misma noche, no hubo gritos. Hubo algo diferente, un llanto. Bajo, continuo, casi inaudible, como el llanto de alguien que lleva mucho tiempo llorando, y ya no tiene fuerza para hacerlo con intensidad. Remedios. Altamirano lo escuchó desde su cuarto y se quedó paralizada en la cama, con el corazón golpeándole el pecho, sin atreverse a levantarse, sin atreverse a llamar a nadie, rezando en silencio con los labios apenas moviéndose hasta que el sonido cesó y el calor de la madrugada lo cubrió todo con su manto sofocante y sin misericordia. A la mañana siguiente preguntó a todas las mujeres de la vecindad si habían escuchado algo. 3 dijeron que sí, ninguna había hecho nada, y en esa vergüenza compartida, en ese silencio colectivo de gente que escuchó y no actuó, estaba ya contenida una parte de la tragedia que vendría. El barrio de La Morelos tenía una geografía del secreto que sus propios habitantes raramente reconocían en voz alta. Las vecindades de patio interior, ese modelo arquitectónico heredado de la época colonial, creaban una paradoja de la privacidad. Vivías pegado a tus vecinos, separado apenas por paredes delgadas de tabicón o madera vieja. Escuchabas todo y todos te escuchaban a ti. Y sin embargo existía un código tácito de no intervención que la gente confundía con respeto, pero que a menudo era simplemente miedo. Miedo a meterse en lo que no era de uno. Miedo a las consecuencias de saber demasiado. Miedo, en el fondo, a lo que descubrirías sobre tus propios vecinos, sobre la gente con quien compartías el lavadero y el patio, y los años de vida cotidiana, si empezabas a hacer preguntas en serio. Ese código tenía un nombre en el barrio, aunque nadie lo llamara así. Se llamaba No te metas, y funcionaba como una forma de orden social que protegía a todos en general y a nadie en particular. Quien más entendía ese código, y quien mejor lo había utilizado en 11 años, era el padre Esteban Carranza. Había llegado a San Sebastián en 1976, recién trasladado desde una parroquia en Córdoba, Veracruz, por razones que en su momento se describieron vagamente como necesidades pastorales de la diócesis. Nadie en el barrio supo entonces, ni sabría por muchos años, que el traslado había sido menos un ascenso que una reubicación, que en Córdoba había habido preguntas, que esas preguntas habían llegado hasta el obispado y que el obispado había considerado, en su prudencia institucional de siglos, que la mejor manera de manejar las preguntas era mover al que las generaba a un lugar suficientemente lejos y suficientemente ocupado como para que las preguntas no lo siguieran. En 1976, Veracruz era ese lugar, y el padre Carranza, que era inteligente y paciente y sabía leer a las comunidades con la precisión de un zoólogo que estudia un ecosistema, tardó menos de un año en convertirse en indispensable. Organizó las posadas de Navidad y las fiestas patronales. Consiguió pintura para la fachada de la parroquia, cuando nadie esperaba que un sacerdote supiera negociar con el municipio. Visitó a los enfermos en sus casas sin que nadie se lo pidiera. Se aprendió los nombres de los niños,
Se sentó a tomar café con los hombres que tomaban cerveza en las banquetas los viernes. No los juzgó en público nunca, aunque en los sermones hablara de la debilidad humana con una especificidad que a veces hacía que ciertos feligreses bajaran los ojos. Era, en todos los sentidos que importaban en ese barrio, un hombre bueno. O eso creían. El primer indicio de que había otra capa bajo esa superficie llegó de una fuente que nadie habría considerado confiable. Chevo Ruiz, 17 años, el hijo del borracho de la calle Zaragoza, un muchacho que iba poco a la escuela y que los vecinos miraban con esa mezcla de lástima y precaución que se reserva para los hijos de los que ya se perdieron. Chevo no era un mal muchacho. Era simplemente invisible para los adultos respetables del barrio, lo cual significaba que andaba por los mismos lugares que ellos y escuchaba las mismas cosas, y nadie lo consideraba suficientemente presente para bajar la voz. Un sábado por la mañana, 2 semanas después de que comenzaran los gritos, Chevo se plantó en la puerta de la vecindad de Doña Remedios y preguntó por Marisol Fuentes. Alguien fue a avisarle y Marisol bajó encontrándolo apoyado en el marco de la puerta con esa actitud de quien quiere parecer casual y no lo consigue del todo. ¿Qué pasó, Chevo?, preguntó ella. Es que... dudó. Miró hacia la calle. Es que vi algo. ¿Qué viste? Al padre Carranza. La semana pasada, de noche, saliendo de la casa de la señora Inés. Marisol tardó un segundo en procesar el nombre. Inés Dávila. 41 años. Viuda desde hacía 2. Vivía sola en una casa de una sola planta en la calle Constitución, a media cuadra de la parroquia. Era de las que iban a misa todos los domingos y se quedaban después a ayudar con las flores del altar. Una mujer callada, de pocos amigos, que desde la muerte de su marido había adelgazado notablemente y que cuando uno le preguntaba cómo estaba, respondía siempre, bien, bien, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. ¿A qué hora?, preguntó Marisol. Como a las 2 de la mañana, dijo Chevo. Yo venía de... vaciló. Venía de por allá. Lo vi salir por la puerta de atrás, con sotana y todo. ¿Estás seguro de que era él? Señora Marisol, llevo 17 años viendo al padre en este barrio. Lo conozco de espaldas. Marisol le dio las gracias. Lo dejó ir. Se quedó parada en el umbral de la vecindad mientras el calor de la mañana ya golpeaba con toda su brutalidad sobre los adoquines, y pensó en Inés Dávila y en los gritos nocturnos y en la cara del padre Carranza en el huerto, cuando ella le preguntó si sabía algo. Pensó, hay algo en esa casa. Y luego pensó, con ese instinto que a veces precede al pensamiento racional, hay algo en esa casa que el padre sabe y que no quiere que nadie más sepa. No fue de inmediato a hablar con Inés. Algo le dijo que ir directamente era un error. Que si el padre estaba protegiendo algo, cualquier movimiento torpe podía acelerar lo que fuera que estaba pasando en esa casa antes de que alguien pudiera detenerlo. En cambio, fue a hablar con Dolores Menéndez, que era amiga de Inés de toda la vida, que habían ido a la misma primaria y que seguían tomando café juntas los miércoles por las mañanas. Dolores, dijo Marisol esa tarde, sentadas en el cuarto de Dolores con el ventilador apuntando directo a las 2 y 2 vasos de agua de Jamaica sobre la mesa. ¿Cómo ves a Inés últimamente? Dolores tardó demasiado en responder. Igual, dijo finalmente. ¿Igual cómo? Igual que siempre. Callada. ¿Ha dicho algo raro? ¿Ha mencionado algo de los gritos? Dolores rodó el vaso entre sus manos. Era un gesto que Marisol conocía, el gesto de alguien que está decidiendo cuánto decir. El miércoles pasado no vino al café, dijo Dolores. Y cuando fui a su casa a ver si estaba bien, tardó mucho en abrir. Y cuando abrió, se detuvo. ¿Qué? Tenía los ojos muy raros, como si hubiera estado llorando pero también como si no hubiera dormido en días. Me dijo que estaba enferma del estómago, pero yo llevo 40 años conociéndola y esa no era cara de estómago. ¿La dejaste pasar? No me dejó. Me dijo que estaba descansando y que hablábamos después. Y cerró la puerta. Las 2 mujeres se miraron sobre la mesa con el ventilador zumbando entre ellas y el calor de la tarde apretando contra las paredes. No dijeron lo que estaban pensando. No todavía. Pero el pensamiento estaba ahí,
compartido y sin palabras, como ocurre entre personas que se conocen bien y que están llegando al mismo lugar desde direcciones diferentes. Algo le estaba pasando a Inés Dávila. Y el padre Carranza lo sabía. La pregunta era si lo sabía porque era parte del problema o porque estaba tratando de ser parte de la solución. Y esa distinción, que parecía fundamental, resultaría ser mucho más complicada de establecer de lo que cualquiera en el barrio habría imaginado. Esa noche los gritos volvieron. Pero esta vez no duraron segundos. Duraron, según todos los que los escucharon y que se pusieron de acuerdo después, entre 3 y 4 minutos. Y aunque ninguno de los vecinos de la calle Constitución se atrevió a salir a la calle durante esos minutos, y aunque todos esperaron con el corazón en la garganta a que cesaran, y luego esperaron un poco más, y luego se decían que ya era tarde y que seguramente era solo el calor y los nervios, una persona sí salió esa noche. Marisol Fuentes, que no vivía en esa calle pero que tampoco estaba durmiendo, que había estado sentada en la oscuridad de su cuarto desde medianoche esperando sin saber exactamente qué esperaba, escuchó los gritos y se puso los guaraches y salió. Llegó a la calle Constitución en menos de 5 minutos. La calle estaba vacía y en silencio. Las casas con las ventanas cerradas a pesar del calor. La casa de Inés Dávila con todas las luces apagadas. Y en la esquina de la cuadra, bajo el único árbol de la calle, una figura oscura de pie que no se movió cuando Marisol se acercó. Era el padre Carranza. Estaba en ropa de calle, no en sotana. Pantalón oscuro, camisa blanca pegada al cuerpo por el sudor. Miraba la casa de Inés con los brazos cruzados y una expresión que Marisol no había visto en él antes. No era la expresión de un hombre que ora ni de un hombre que planea. Era la expresión de un hombre que lleva demasiado tiempo cargando algo muy pesado y que ya no sabe si puede seguir cargándolo. «Padre», dijo Marisol. Él volteó. Por primera vez en todos los años que lo conocía, no intentó componerse. «Marisol», dijo, «vete a tu casa». «No me voy a ir». Un silencio largo. El golfo empujaba su aliento caliente y salado desde el oriente. Lejos, muy lejos, un barco del puerto sonó su bocina. «Tiene una hija», dijo el padre finalmente en voz muy baja, como si la frase le doliera al salir. Marisol no entendió de inmediato. «¿Quién tiene una hija?» «Inés. Tiene una hija que nadie sabe que existe». Y en ese momento, con el calor de la madrugada sobre las 2 y la calle desierta y la casa de Inés Dávila oscura y silenciosa delante de ellos, Marisol sintió que el suelo bajo sus pies no era exactamente sólido, que había algo debajo de lo que ella pensaba que sabía sobre ese barrio, sobre esa mujer, sobre ese sacerdote, que era más oscuro y más antiguo y más complicado de lo que ningún grito nocturno podría haber preparado a nadie para escuchar. «Explíqueme», dijo ella. Y el padre Carranza, que había guardado el secreto de Inés Dávila durante más de 3 años, que lo había cargado en el cofre sellado de la confesión, que había tomado la decisión que ahora estaba destruyéndole el sueño y la conciencia en partes iguales, miró la casa oscura una vez más y empezó a hablar. La historia de Inés Dávila comenzaba, como muchas historias de mujeres en ese barrio en ese tiempo, con un matrimonio que no debió ocurrir. Ramón Dávila era 10 años mayor que ella, dueño de una pequeña ferretería en la calle Zaragoza, hombre de aspecto respetable y de temperamento que solo sus vecinos más cercanos conocían en su dimensión real. Se casaron en 1968, cuando Inés tenía 22 años y creía, como le habían enseñado a creer, que el matrimonio era permanente y que los problemas dentro de él se resolvían dentro de él. Tuvieron un hijo que murió a los 4 días de nacer, en 1970. Y ese duelo que nunca fue nombrado correctamente, abrió entre ellos una distancia que Ramón Dávila llenó de una manera que nadie fuera de esas paredes supo por años. Lo que el padre Carranza sabía, porque Inés se lo había confesado en la primavera de 1984, con voz tan baja que él tuvo que inclinarse en el confesionario para escuchar, era que Ramón no solo la golpeaba, que en la oscuridad de ese matrimonio había ocurrido algo que dejó a Inés embarazada en 1983. Un embarazo que ella ocultó de todos, que llevó sola con el terror de que alguien lo descubriera, y que resultó en una niña nacida en enero de 1984 en el Hospital Civil bajo un nombre que no era el de Dávila.
La niña se llamaba Valentina. Tenía 3 años en el verano de 1987 y vivía encerrada en la casa de la calle Constitución. No encerrada por crueldad, explicó el padre con esa precisión dolorosa de quien ha pensado mucho en cómo explicar algo que no tiene buena explicación. Encerrada por miedo. Ramón Dávila había muerto en 1985, un infarto fulminante en la ferretería, y la muerte de ese hombre debería haber liberado a Inés. Pero los años de terror no se van cuando el que los produce deja de respirar. Inés había construido un sistema de vida basado en la invisibilidad, en no ser vista, no ser notada, no existir más de lo necesario en el espacio público. Y la niña era parte de ese sistema. Si nadie sabía que existía, nadie podía hacerle daño. Si nadie podía hacerle daño, Inés podía sobrevivir el día siguiente y luego el siguiente. Era una lógica de supervivencia completamente coherente con el tipo de daño que Inés había sufrido. Y era, al mismo tiempo, una lógica que estaba destruyendo a una niña de 3 años que crecía en una sola planta de casa, con ventanas cerradas, sin otros niños, sin el patio de la vecindad, sin el sonido de la calle, sin el barrio. Los gritos eran de Valentina, una niña de 3 años que a veces, en medio de la noche, despertaba con pesadillas o simplemente con la acumulación de tanto encierro y tanto silencio forzado, y gritaba, y cuyos gritos llegaban a través de las paredes delgadas de esa calle y entraban por las ventanas entreabiertas de los vecinos, y aterraban a Remedios Altamirano y a Dolores Menéndez, y a 4 personas más que habían construido narrativas de fantasmas o de crímenes alrededor de un sonido que era, en su origen, simplemente el grito de una criatura que necesitaba lo que cualquier criatura necesita, y que no lo tenía. Marisol escuchó todo esto sin interrumpir. Cuando el padre terminó, el silencio entre ellos duró un tiempo que ninguno podría haber medido. ¿Por qué no hizo nada?, preguntó ella finalmente. Es el secreto de confesión, dijo él. Una niña, dijo Marisol. 3 años. Encerrada. Lo sé, y usted no hizo nada. La voz del padre cuando respondió tenía algo que Marisol no le había escuchado nunca. No era la voz del hombre seguro que daba los sermones. Era la voz de alguien que se ha estado juzgando a sí mismo en un tribunal interno durante meses, y que ya conoce el veredicto pero no sabe cómo ejecutarlo. Traté de convencerla, dijo. En confesión no se puede actuar directamente, pero la visité. Le hablé. Le dije que necesitaba ayuda, que la niña necesitaba salir, que había formas de protegerlas a las 2. No quiso escuchar. Tiene miedo, Marisol. Un miedo que va más allá de lo que yo puedo manejar solo. Más allá de lo que usted puede manejar, repitió ella. O más allá de lo que usted quiere que se sepa. El padre Carranza la miró. Y en esa mirada, en la oscuridad de la madrugada en la calle Constitución, Marisol vio algo que la hizo dar un paso atrás mentalmente. No era culpa. Era algo más complicado que la culpa. Era la expresión de un hombre que tiene más de un secreto y que sabe que si uno de ellos sale, los otros pueden salir también. «¿Hay algo más?», dijo Marisol. No era una pregunta. El padre no respondió de inmediato. Detrás de él, la casa de Inés Dávila permanecía oscura y silenciosa, guardando a su manera las mismas cosas que guardaba el hombre parado en la esquina. «Vete a tu casa, Marisol», dijo él, esta vez con un tono diferente. No de autoridad pastoral, de advertencia real. Ella no se fue, pero tampoco siguió preguntando esa noche. Tenía suficiente para pensar, suficiente para que el sueño no volviera a ella por muchas horas. Caminó de regreso a su casa con el calor de la madrugada, pegándose a su piel, y con la certeza, nueva y desagradable, de que lo que había comenzado como el misterio de unos gritos nocturnos, era en realidad la punta visible de algo que tenía raíces mucho más profundas y mucho más oscuras en la historia de ese barrio, de esa mujer, y de ese sacerdote que demasiada gente confundía con un hombre bueno. En la casa de la calle Constitución, en ese momento preciso, una niña de 3 años dormía en un cuarto interior sin ventana, rodeada de juguetes desgastados y del único mundo que había conocido, 4 paredes, el olor a humedad y a jabón de pasta, y la voz de su madre que a veces cantaba y a veces lloraba y que, sobre todas las cosas, repetía siempre las mismas palabras, que todo estaba bien, que estaban seguras, que nadie iba a hacerles daño.
Palabras que Inés Dávila necesitaba creer tanto como necesitaba que Valentina las creyera. Palabras que el verano de 1987 estaba a punto de hacer pedazos. Marisol Fuentes no durmió esa noche. Se sentó en la única silla de su cuarto que daba a la calle, con los codos sobre el alféizar de la ventana y los ojos fijos en la oscuridad de afuera, repasando lo que el padre le había contado con esa sensación particular de quien recibe información que responde algunas preguntas y multiplica otras. La existencia de Valentina explicaba los gritos. La confesión explicaba el silencio del padre, pero no explicaba todo. No explicaba la expresión que él había tenido cuando ella dijo que había algo más. No explicaba los 11 años de un traslado que nadie había cuestionado. No explicaba esa palabra precisa que él había usado: manejar. No lo que puedo resolver, sino lo que puedo manejar. Como si el problema fuera suyo también, como si tuviera partes que le pertenecían. Cuando el cielo comenzó a clarear por el oriente con esa luz rosada y húmeda que el Golfo le regalaba a Veracruz en las madrugadas de verano, Marisol tomó una decisión. No iba a seguir esperando. No iba a seguir dejando que el padre Carranza administrara el tiempo y la información. Iba a ir a ver a Inés Dávila. Ese mismo día. Fue a las 10 de la mañana, cuando calculó que Inés estaría despierta y que la calle tendría suficiente movimiento ordinario para que su visita no pareciera alarmante. Llevó un pretexto: una bolsa de pan dulce del puesto de la esquina, el tipo de visita que las mujeres del barrio se hacían entre sí sin necesidad de anuncio. Tocó la puerta de la calle Constitución con 3 golpes seguros. El silencio del interior duró lo suficiente para que Marisol pensara que no había nadie. Luego escuchó pasos, lentos, como de alguien que camina midiendo cada movimiento. La puerta se abrió 4 dedos, retenida por una cadena de metal. Inés Dávila la miró por el espacio. Marisol no había visto de cerca a Inés en meses, y el contraste con lo que recordaba fue un golpe físico que intentó no dejar ver en su cara. Inés había adelgazado hasta un punto que ya no era simplemente flaqueza, sino algo más cercano al agotamiento corporal. Tenía los ojos de quien no ha dormido de manera continua en mucho tiempo, ojos que han aprendido a abrirse completamente, aunque el cuerpo esté exhausto, porque el instinto de vigilancia no se desconecta. Y en esa mirada, detrás del miedo obvio, detrás de la cautela de quien abre la puerta solo 4 dedos incluso para las visitas conocidas, había algo que Marisol reconoció porque lo había visto antes en otras mujeres de ese barrio y de ese tiempo. La dignidad terca y silenciosa de alguien que ha decidido sobrevivir a cualquier costo y que confunde esa decisión con estar bien. Marisol, dijo Inés con voz neutra. Te traje pan, dijo Marisol. ¿Me dejas pasar? Una pausa. Los ojos de Inés calibraron la calle detrás de Marisol. No es buen momento. Inés, dijo Marisol en voz baja, inclinándose levemente hacia la puerta. Escuché los gritos. Sé que no estás sola. Los ojos de Inés cambiaron. No de miedo a alivio, como Marisol había esperado vagamente. De miedo a algo más frío. A una evaluación rápida y pragmática de cuánto sabía esa mujer y cuánto daño podía hacer con ese saber. No sé de qué hablas, dijo Inés. Hablé con el padre Carranza anoche. Otro cambio. Esta vez sí había algo parecido al miedo, pero un miedo diferente al que Marisol esperaba. No era el miedo de quien tiene un secreto que acaban de descubrir. Era el miedo de quien tiene un secreto más grande que el que acaban de descubrir, y que de repente se pregunta cuánto más sabe la persona de la otra lado de la puerta. La cadena se deslizó. La puerta se abrió. El interior de la casa de Inés Dávila era lo que Marisol habría esperado si hubiera pensado en ello. Ordenado hasta el extremo, con esa limpieza compulsiva de los espacios cerrados donde el orden es la única variable que puede controlarse. Cortinas pesadas en todas las ventanas. Poca luz. El olor a humedad y a algo más que Marisol tardó un momento en identificar. Medicamento. Algún jarabe o pastilla. El olor dulzón y artificial de la farmacia que se mezcla con la salitre cuando no hay suficiente ventilación. En el cuarto de la derecha, detrás de una puerta entreabierta, Marisol escuchó respiración. Suave. De niño. Inés siguió su mirada hacia la puerta. Está durmiendo, dijo. ¿Cómo se llama? Un silencio largo. Valentina, dijo Inés.
Y al decirlo, por primera vez desde que abrió la puerta, algo en su cara se ablandó. Solo una fracción. Solo el tiempo necesario para que Marisol entendiera que todo lo que Inés Dávila hacía o dejaba de hacer giraba alrededor de ese nombre. Se sentaron en la pequeña sala. Marisol puso el pan sobre la mesa sin que nadie hiciera ademán de comerlo. La luz que se filtraba por las cortinas pintaba la habitación de un ámbar oscuro que hacía todo parecer más antiguo, más quieto, más separado del barrio ruidoso y vivo que existía a pocos metros. «El padre te habló de mí», dijo Inés. No era pregunta. Me dijo lo suficiente para entender que necesitas ayuda. No necesito ayuda. Una niña de 3 años necesita salir de esta casa. ¿Estás segura aquí, Inés?, dijo Marisol. Escucho sus gritos de noche. Todo el barrio los escucha. Es solo cuestión de tiempo antes de que alguien llame a las autoridades. Y si eso pasa sin que tú lo hayas manejado, vas a tener mucho menos control sobre lo que pase después. Inés la miró, y en esa mirada Marisol vio el proceso completo. La evaluación, el miedo, el cálculo, la fatiga de años de cargar sola. Y debajo de todo, muy abajo, algo parecido al alivio de que alguien finalmente estuviera sentado al otro lado de la mesa. «¿Qué exactamente te dijo el padre?», preguntó Inés. «Me dijo que Valentina nació en 1984, que la has mantenido oculta por miedo, que él lleva tiempo tratando de convencerte de pedir ayuda». Inés asintió lentamente. Luego dijo, con una voz tan calmada que resultaba más perturbadora que si hubiera llorado: «¿Y te dijo por qué tengo miedo?». «Ramón», dijo Marisol. «Ramón está muerto». «Lo sé. Pero su familia no está muerta», dijo Inés. «Sus hermanos no están muertos. Su madre, que tiene 70 años y que vive en Boca del Río, no está muerta. Y si saben que existe Valentina, si saben cómo nació Valentina, me van a quitar a mi hija. Tienen dinero y tienen abogados y tienen la iglesia de su lado, Marisol. Y yo soy una viuda sin trabajo fijo y con una historia que ningún juez de este estado va a querer escuchar». Marisol procesó esto. Lo procesó en el silencio del cuarto oscuro y caliente, con el olor a medicamento y a salitre, y entendió que Inés no era una mujer irracional que tenía miedo de algo imaginario. Era una mujer que tenía miedo de algo completamente real, completamente sistémico, completamente apoyado por la estructura del mundo en que vivía. «¿Y el padre Carranza?», preguntó Marisol. «¿Él también tiene conexión con la familia de Ramón?». Una pausa muy breve, casi imperceptible, pero Marisol la vio. «El padre Carranza bautizó a Ramón», dijo Inés. «Lo conocía desde niño. Cuando me casé con Ramón, el padre ya era su confesor». Marisol sintió algo frío moverse por su espalda, a pesar del calor. «¿Y te confesó tú también?». «Sí». «¿Cuándo empezaste a confesarte con él?». «Después de que Ramón murió». «Antes no podía. Antes él era de Ramón». «Antes él era de Ramón». Esa frase se quedó flotando en el cuarto ámbar y cerrado como el olor a medicamento. Marisol la consideró desde varios ángulos. Un sacerdote que había sido confesor de un hombre que abusaba de su esposa, que había bautizado a ese hombre, que tenía conexiones con su familia, que después de la muerte de ese hombre, se había convertido en confesor de la víctima y en guardián de su secreto más pesado. Protección o control, misericordia o conveniencia. ¿Cuánto sabía el padre Carranza de lo que Ramón Dávila había hecho dentro de ese matrimonio antes de que Ramón muriera? ¿Y qué había hecho con ese saber? Desde el cuarto de la derecha llegó un sonido, un pequeño sonido de niña que se está despertando, un murmullo, un movimiento, la respiración que cambia de ritmo. Inés se levantó automáticamente, con ese reflejo de madre que no necesita pensarse. «Voy a verla», dijo. Y en ese momento, antes de que Inés llegara a la puerta, el sonido desde el cuarto cambió. Se volvió más alto. Se volvió el grito que todo el barrio había estado escuchando en las noches. Ese grito agudo y cortante que no era de dolor físico sino de algo más hondo, más viejo para ser de una criatura tan pequeña, más parecido al grito de alguien que se despierta y no reconoce dónde está o quién está cerca. Inés entró al cuarto. El grito cesó casi de inmediato, reemplazado por el murmullo bajo de una madre que calma a su hija.
Marisol se quedó sola en la sala con el pan dulce sin tocar sobre la mesa, y la certeza, creciente e irrevocable, de que lo que tenía frente a ella no era un caso simple de una madre asustada y un sacerdote bien intencionado. Era algo más. Tenía capas, y las capas más profundas involucraban al padre Esteban Carranza, de maneras que aún no podía ver con claridad, pero que podía sentir con esa precisión que a veces tienen las intuiciones, cuando el cuerpo procesa información más rápido que la mente. Esa tarde, de vuelta en su casa, Marisol Fuentes tomó un cuaderno y empezó a escribir. No porque fuera periodista ni investigadora, porque necesitaba poner en papel lo que sabía y lo que no sabía para poder ver la diferencia claramente. Escribió nombres: Inés Dávila, Valentina, Ramón Dávila, muerto, 1985, familia Dávila, padre Esteban Carranza, parroquia de San Sebastián, traslado de Córdoba, 1976. Ese último renglón lo subrayó. Luego lo rodeó con un círculo. ¿Por qué Córdoba? ¿Por qué el traslado? ¿Qué preguntas había habido allá que siguieran sin respuesta aquí? Cerró el cuaderno. Fue a la cocina a hacer café. Mientras el agua hervía en la estufa de gas y el calor de la tarde apretaba contra la ventana de la cocina y el ventilador de techo giraba sin descanso arriba de ella, pensó que probablemente estaba construyendo una historia donde no había más que coincidencias y la arquitectura natural de los secretos en un barrio cerrado. Pero luego pensó en la cara del padre Carranza en la esquina de la calle Constitución a las 2 de la mañana, y en la pausa brevísima de Inés, cuando le preguntó si el padre tenía conexión con la familia de Ramón, y en esa frase, antes él era de Ramón. Y el café hirvió, y ella no lo escuchó hasta que empezó a rebosar. Lo que nadie en el barrio sabía, lo que nadie en Veracruz sabía excepto 2 personas, y el archivo sellado de una diócesis en Córdoba, era que el padre Esteban Carranza había tenido en 1975, un año antes de su traslado, una relación con una joven de 17 años, que era feligresa de su parroquia en aquella ciudad. La relación había sido descubierta por la familia de la joven, que había ido al obispado. El obispado había investigado con la discreción que caracterizaba a la iglesia de ese tiempo, y de todos los tiempos en ese país, y había determinado que lo más apropiado era trasladar al padre Carranza a una parroquia donde pudiera comenzar de nuevo, bajo la supervisión pastoral de un obispo más estricto. La joven de 17 años había firmado un documento donde decía que la relación había sido consensuada y que no deseaba ninguna acción adicional. Nadie le había explicado claramente qué significaba ese documento, ni cuáles eran sus alternativas. Tenía 17 años y estaba sola en una oficina con un hombre del obispado que usaba palabras largas y un tono que dejaba claro cuál era la respuesta esperada. El padre Carranza llegó a San Sebastián en 1976 y fue, por todos los estándares visibles, un sacerdote ejemplar. Pero los patrones, como los ríos, no cambian de curso por el hecho de que nadie los observe. En algún momento entre 1979 y 1982, en los confines sagrados e inviolables de la confesión, el padre Carranza se había convertido en el repositorio de los secretos más oscuros de Ramón Dávila. Lo que Ramón le confesaba, lo que el padre absolvía semana a semana con la fórmula ritual y el mandato de no repetir, era una arquitectura del horror doméstico que el padre conocía con una completitud que ningún otro ser humano en ese barrio tenía. Y esa información, ese conocimiento detallado y privilegiado de lo que ocurría en la casa de la calle Constitución, le confería al padre una posición que iba más allá de lo espiritual. Le confería poder, no el poder tosco de quien amenaza directamente, el poder más refinado y más difícil de nombrar de quien sabe, quien puede, en cualquier momento, recordarle a alguien lo que sabe, quien es consultado, quien es necesitado, quien se vuelve indispensable precisamente porque guarda lo que nadie más puede guardar. Cuando Ramón murió y Inés comenzó a confesarse con el padre, algo en esa dinámica se desplazó, pero no se disolvió. El padre sabía lo que Ramón le había hecho. Inés sabía que el padre sabía. Y el padre sabía que Inés sabía que él sabía. En ese triángulo de saber compartido y no nombrado, la confesión de Inés y el secreto de Valentina habían encontrado su lugar natural. Otro nudo en una red de silencio que llevaba años tejiéndose.
¿Amaba el padre a Inés? ¿La protegía genuinamente? ¿O la retenía suavemente, cuidadosamente, con las manos limpias de quien nunca ha dicho una amenaza en voz alta, pero cuya presencia es en sí misma un recordatorio constante de cuánto puede perder quien decide no necesitarlo? Marisol Fuentes no tenía respuestas a estas preguntas el miércoles de esa semana, cuando fue a buscar a una persona que, según creyó, podría ayudarla a encontrarlas. Su nombre era Gerardo Villanueva, 45 años, reportero del periódico El Dictamen de Veracruz. Un hombre que llevaba 20 años cubriendo historias del puerto y que tenía esa calidad particular de los periodistas de provincias que llevan mucho tiempo en el mismo lugar. Sabía quién era quién, qué familia tenía, qué deuda con qué otra familia, qué funcionario había sido comprado y por quién y cuándo. Era primo lejano de una vecina de Marisol y había estado en la misma secundaria que ella, aunque en años diferentes. Lo localizó en la redacción del periódico en la calle Independencia. Un edificio de los años 40 con ventiladores de techo tan antiguos como el edificio y el olor permanente a tinta y a café recalentado. Le contó lo que sabía, o parte de lo que sabía: los gritos, la niña, el papel del padre Carranza. No le contó lo de Córdoba, porque eso todavía era una intuición sin datos. No le contó la frase de Inés sobre que el padre era de Ramón, porque no sabía aún cómo encuadrarlo. Gerardo la escuchó con los codos sobre el escritorio desordenado y los dedos entrelazados bajo el mentón, con esa expresión de atención concentrada que los buenos reporteros desarrollan después de años de escuchar historias que la mayoría de la gente preferiría no contar. Cuando ella terminó, hubo una pausa. «El padre Carranza», dijo Gerardo, con un tono que Marisol no supo leer de inmediato. «¿Lo conoces?» «De nombre». Una pausa. «Hay algo que tú no sabes». «Dime». Gerardo se recargó en el respaldo de la silla, que crujió. Miró el techo por un momento, como consultando una memoria archivada hace tiempo. «En 1983», dijo, «hubo una queja en el obispado de Veracruz. Una mujer, joven, decía que el padre Carranza había...». Buscó la palabra y eligió la más precisa que tenía disponible en ese momento y ese lugar. Se había propasado con ella durante una sesión de dirección espiritual. El cuarto se volvió más pequeño. «¿Qué pasó con la queja?», preguntó Marisol. «Lo que siempre pasa. La archivaron. La mujer se fue de Veracruz al año siguiente. El padre siguió en San Sebastián». Marisol pensó en el traslado de Córdoba, en 1975. En la joven de 17 años que nadie mencionaría en ningún registro público. En 1983, en la queja archivada. En 11 años de ser el sacerdote más confiable y más necesitado del barrio de La Morelos, el patrón que había intuido desde la noche en la calle Constitución adquirió contornos más nítidos y más fríos. «¿Tiene nombre la mujer de 1983?», preguntó. Gerardo vaciló. «No te lo puedo dar sin su permiso», dijo. «Pero te digo esto, vive en Veracruz todavía, en la colonia Centro. Y si le preguntas bien, puede que quiera hablar». Marisol salió de la redacción de El Dictamen con el calor de mediodía aplastándola desde arriba y la ciudad bulliciosa y viva y normal a su alrededor. Los vendedores de mariscos en las esquinas y los autobuses echando humo negro y los niños corriendo hacia la playa y el golfo brillando al fondo de las calles como una promesa. Y sintió por primera vez en esa historia una náusea que no era del calor. Era la náusea de quien está viendo la forma completa de algo que llevaba semanas mirando en partes y que completo es mucho peor que la suma de sus partes. No era solo la historia de Inés y Valentina. No era solo la historia de un sacerdote que había guardado un secreto durante demasiado tiempo por razones que seguían siendo ambiguas. Era la historia de una institución que protegía a sus hombres con la eficiencia silenciosa de quien lleva siglos practicando ese arte específico. Era la historia de un barrio que confiaba porque necesitaba confiar. Porque en Veracruz en 1987, la iglesia era lo único que no te pedía papeles ni dinero, ni conexiones para escucharte. Era la historia de cómo esa confianza, cuando se deposita en las manos equivocadas, no se quiebra de golpe sino que se erosiona lentamente, como las paredes de cal de las casas coloniales del puerto bajo el efecto constante y paciente de la sal y el tiempo. Marisol Fuentes caminó de regreso a La Morelos con esa náusea instalada en el pecho,
y un nombre en la cabeza que Gerardo no le había dado pero que le había prometido conseguir. Esa tarde, en su cuarto, volvió al cuaderno. Agregó líneas. Agregó fechas. Agregó el año 1983 y la queja archivada y la mujer que se había ido y había vuelto. Debajo de todo escribió una pregunta que subrayó 2 veces. ¿Cuántas más? No era una pregunta retórica. Era una pregunta de investigación. Y hacerla en voz alta, aunque fuera solo en el papel de un cuaderno barato, era cruzar un umbral del que Marisol sabía que no había regreso cómodo. Porque una vez que uno empieza a contar, los números tienen una manera de crecer. Esa noche no hubo gritos desde la calle Constitución. Hubo, en cambio, algo que varios vecinos describirían después como un silencio diferente al silencio normal. Un silencio con peso. El tipo de silencio que no es ausencia de sonido, sino presencia de algo que no tiene nombre todavía. Remedios. Altamirano lo escuchó desde su cuarto y rezó. Don Aurelio Sustaita lo escuchó desde el suyo y se sirvió un mezcal a las 11 de la noche, aunque hacía años que no bebía entre semana. Dolores Menéndez lo escuchó y pensó en Inés y en los miércoles de café que ya no ocurrían y en todo lo que una persona puede guardar dentro de sí misma si cree que no tiene otra opción. Y en la parroquia de San Sebastián, en el cuarto pequeño detrás de la sacristía donde el padre Carranza dormía desde hacía 11 años, una luz permaneció encendida hasta las 3 de la madrugada. Lo notó el velador del edificio de enfrente, que fumaba en la banqueta a esa hora como hacía siempre. Lo notó y no le dio importancia. Los sacerdotes también tenían noches largas, pensó. También tenían cosas que los mantenían despiertos. Lo que el velador no podía saber era que el padre Carranza no estaba rezando ni preparando el sermón del domingo. Estaba sentado en la silla de madera frente al escritorio donde escribía sus homilías, con las manos sobre la superficie de madera y la vista fija en la pared, haciendo lo que hacen las personas cuando el peso de lo que han construido durante años empieza a moverse, a desplazarse, a amenazar con derrumbarse, calculando, evaluando daños, midiendo cuánto tiempo le quedaba antes de que Marisol Fuentes, con su cuaderno y sus preguntas y su manera directa de mirar que nunca había sabido dónde poner exactamente, llegara a la conclusión que él ya había llegado hacía tiempo sobre sí mismo, y decidiendo, con esa fría lucidez que a veces llega cuando ya no queda nada más que perder, qué iba a hacer al respecto. El jueves por la mañana, cuando Marisol fue al mercado a comprar verdura para el almuerzo de sus hijos, se encontró con doña Carmen Pedraza, 70 años, una de las mujeres más activas del grupo de la parroquia, de las que ayudaban con las flores y organizaban las posadas y sabían el nombre de todos los santos del calendario. Doña Carmen la saludó con su efusividad habitual, y luego, casi como si fuera un incidental, le dijo: «El padre dice que va a dar una charla especial el domingo, para toda la comunidad, algo sobre los rumores que han estado circulando». Marisol se quedó quieta entre los puestos de jitomate y chiles. «¿Qué rumores?» «Pues los de los gritos, hija. Dice que la gente está asustada y que quiere hablar con todos y aclarar las cosas». Marisol asintió. Le compró sus jitomates a la señora del puesto y caminó hacia su casa con el morral en el brazo y el corazón golpeándole más rápido de lo normal. El padre Carranza iba a hablar primero. Iba a controlar la narrativa antes de que ella pudiera construir la suya. Era un movimiento inteligente, completamente consistente con lo que ella estaba aprendiendo sobre ese hombre, que su inteligencia era real, que su comprensión de cómo funcionaban las comunidades era real, y que cuando se sentía amenazado no se paralizaba sino que actuaba. Tenía 3 días. Esa tarde consiguió el nombre que Gerardo le había prometido. Se lo mandó con un muchacho de la redacción en un papel doblado. Lucía Espinosa. Calle Lerdo 45. Colonia Centro. Fue al día siguiente, viernes, en el calor brutal del mediodía, cuando las calles del centro histórico de Veracruz estaban semivacías porque nadie en su sano juicio caminaba a esa hora si podía evitarlo. La casa era una vecindad antigua con el zaguán abierto y un pasillo de loseta de barro que llevaba a un patio interior con una bugambilia desbordada sobre la pared del fondo. Tocó en el cuarto número 4, según la indicación del papel. Lucía Espinosa tenía 31 años, aunque Marisol la habría estimado en más a primera vista. Tenía esa edad que no se mide en años, sino en experiencias.
Esa solidez cansada de quien ha tenido que reconstruirse y lo ha hecho, pero sabe el precio que pagó. Era enfermera, trabajaba en el hospital civil, vivía sola. Cuando Marisol le dijo quién era y de dónde venía, Lucía la miró por un tiempo que pareció más largo de lo que fue. «¿Gerardo te mandó?», dijo. «Sí». «¿Qué quieres saber?». «Lo que pasó en 1983». Lucía la dejó pasar. Le ofreció agua. Se sentaron en los dos únicos sillones del cuarto pequeño y ordenado, con la ventana abierta hacia el patio y la bugambilia moviéndose en el poco viento que entraba. Y Lucía habló durante 40 minutos sin que Marisol tuviera que hacer más que 2 o 3 preguntas. Lo que pasó en 1983 era lo que Marisol había temido y esperado al mismo tiempo. Lucía tenía 23 años entonces. Había llegado al barrio de La Morelos, recién salida de la escuela de enfermería, a vivir con una tía. Había empezado a ir a misa en San Sebastián porque su tía iba. El padre Carranza la había invitado a una sesión de dirección espiritual, que era diferente a la confesión, explicó él. Era más como una conversación para ayudar a los jóvenes a encontrar su camino. Lucía fue 3 veces. En la tercera, lo que ocurrió no fue una conversación. ¿Fuiste al obispado?, preguntó Marisol. Fui. Me trataron como si yo hubiera inventado algo. Un señor mayor me explicó que el padre Carranza era un hombre de gran valor para la comunidad, que estas cosas a veces eran malentendidos, que si yo hacía una denuncia formal, iba a ser muy difícil probarlo, y que podía afectar mi reputación tanto como la suya. ¿Y la policía? Una sonrisa sin humor. Marisol, 1983, Veracruz. ¿Tú crees que la policía me iba a escuchar? No. No lo creía. Marisol lo sabía tan bien como Lucía. ¿Por qué sigues aquí?, preguntó. Gerardo me dijo que te fuiste. Me fui 2 años, a Jalapa, pero mi madre se enfermó y tuve que volver, y cuando volví me dije que él no me iba a correr de mi ciudad. Pausa. Aunque tampoco volvería a pisar ese barrio. Marisol le contó lo de Inés, lo de Valentina, lo de los gritos nocturnos y el papel del padre en todo eso. Lucía escuchó con los ojos fijos en algún punto entre ella y la ventana, con esa expresión de quien está recibiendo información que confirma algo que ya sabía, pero que duele confirmar de todas formas. ¿Vas a hacer algo?, preguntó Lucía cuando Marisol terminó. Estoy intentando entender qué puedo hacer, dijo Marisol honestamente. La iglesia no te va a ayudar, la policía no te va a ayudar, el periódico. Dudó. Gerardo es buena persona, pero el dictamen tiene anunciantes que tienen conexiones con la diócesis. Lo sé. ¿Entonces qué? Marisol pensó en Inés sola en esa casa, en Valentina de 3 años que gritaba en las noches, en la charla del padre el domingo, en el tiempo que se estaba acabando. Necesito que Inés hable, dijo. Necesito que ella misma decida hablar. Sin eso, cualquier cosa que yo haga se puede deshacer. El padre puede decir que soy una vecina chismosa, que estoy exagerando, que los gritos son el calor y los nervios. Pero si Inés habla, eso ya no se puede deshacer. Y si no quiere, voy a intentar que quiera. Salió de la casa de Lucía Espinosa con el sol de la tarde golpeándola de frente, y el golfo brillando al fondo de la calle como siempre, indiferente y antiguo y hermoso, y caminó hacia La Morelos con esa determinación particular de quien ha llegado a un punto en una historia donde ya no es posible dejar de avanzar sin convertirse en parte del problema. Esa tarde fue directamente a la calle Constitución. Inés abrió la puerta esta vez sin la cadena. Algo había cambiado en su cara desde la visita del martes. No más abierta exactamente, pero sí diferente. Como si hubiera estado pensando en algo durante días y hubiera llegado a alguna orilla. ¿Puedo pasar?, dijo Marisol. Valentina está despierta, dijo Inés. Vas a conocerla. Era la primera vez que Inés hacía esa oferta. Marisol entró. Y en el cuarto de la derecha, sentada en el piso con unos cubos de madera de colores desportillados, estaba Valentina Dávila. 3 años y medio, pelo negro lacio, ojos grandes y muy oscuros, una expresión seria y evaluadora que en una criatura tan pequeña resultaba al mismo tiempo adorable y profundamente triste. Levantó la vista cuando Marisol entró y la miró sin sonreír, con esa seriedad de los niños que han crecido aprendiendo a medir a los adultos antes de decidir si son seguros.
Valentina, dijo Inés suavemente. Ella es Marisol, es amiga. La niña miró a Marisol un momento más. Luego volvió a sus cubos. Marisol sintió algo moverse en su pecho. No lástima exactamente. Algo más parecido a la furia silenciosa de quien ve a un ser inocente pagar el precio de la cobardía y la crueldad de los adultos que lo rodean. Se sentaron en la sala mientras Valentina jugaba a la vista de ambas. El padre va a hablar el domingo, dijo Marisol. En misa. Va a hablar de los rumores. Va a manejar la historia antes de que alguien más pueda contarla. Inés asintió. Ya lo sabía. Su expresión decía: si él habla primero, Inés, lo que tú digas después va a parecer una reacción, una contradicción. Él tiene 11 años de credibilidad en este barrio. Tú eres la viuda callada que nadie conoce bien. Lo sé. Entonces, un silencio. Valentina apilaba y derrumbaba sus cubos con una concentración absoluta. Me llamó ayer, dijo Inés. El padre. Me llamó por teléfono. Marisol esperó. Me dijo que iba a protegernos, a Valentina y a mí, que en la charla del domingo iba a hablar de los gritos pero sin mencionar a nadie, sin revelar nada, solo para calmar al barrio. Me dijo que confiara en él. ¿Y confías? Inés tardó en responder. Miró a su hija. Los cubos caían y se levantaban. Confié en él durante 3 años, dijo. Y en esos 3 años mi hija creció sin ver a otros niños, sin salir a la calle, sin que nadie en este barrio supiera que existe. Pausa. ¿Eso es proteger? Marisol no dijo nada. A veces las preguntas son también respuestas. Hay una mujer, dijo Marisol finalmente. Se llama Lucía Espinosa. Vive en el centro. Ella también tiene una historia sobre el padre Carranza. Los ojos de Inés. ¿Qué tipo de historia? El mismo tipo. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. Era el silencio de una comprensión que se asienta, que ocupa el espacio que antes tenía la duda. ¿Cuántas somos?, preguntó Inés, en voz tan baja que Marisol apenas la escuchó. No lo sé todavía, pero hay 2 que yo conozco. Tú y Lucía. Y antes de venir a Veracruz, en Córdoba, había al menos una más. Inés cerró los ojos. Los mantuvo cerrados por varios segundos. Cuando los abrió, algo en su cara había cambiado definitivamente. No endurecido exactamente. Más bien lo contrario. Algo se había soltado. Alguna tensión que había estado sosteniendo tanto tiempo que ya no distinguía entre la tensión y ella misma. ¿Qué necesitas de mí?, dijo. Marisol le explicó. No un escándalo público, no todavía. No la policía, no todavía. Solo hablar. Hablar con Gerardo Villanueva, off the record si quería, sin nombre si quería, para que la historia existiera en algún lugar fuera de las paredes de esa casa y del archivo sellado del obispado. Para que hubiera un registro. Para que si el padre Carranza hablaba el domingo y manejaba la narrativa, no lo hiciera en un vacío completo. Y Valentina, dijo Marisol. Valentina necesita salir de esta casa, Inés. No para exponerla. No para que la familia de Ramón la encuentre. Para que sea una niña. Inés miró a su hija. Tengo miedo, dijo. Lo sé. El miedo no se va a ir solo porque yo decida hablar. No. Pero puede que cambie de forma. Puede que en lugar de ser el miedo que te encierra sea el miedo que te mueve. Valentina había dejado los cubos y las miraba a las 2 con sus ojos grandes y serios. Como si entendiera, en esa manera que tienen los niños pequeños de entender las cosas sin las palabras, que algo importante estaba pasando en esa habitación, que algo que había estado detenido durante mucho tiempo estaba a punto de moverse. El sábado por la mañana, Gerardo Villanueva fue a la casa de Marisol. Se sentaron en la mesa de la cocina con café y el cuaderno de Marisol abierto entre los 2 y estuvieron 2 horas hablando. Gerardo tomó notas. No prometió nada que no pudiera cumplir. No primera plana, no inmediatamente, no sin más verificación. Pero prometió que la historia existiría. Que cuando existiera el momento adecuado, existiría en papel. Esa tarde, Marisol llevó a Gerardo a conocer a Lucía Espinosa. Esa noche, por primera vez en semanas, Marisol durmió. No bien. No profundo. Pero durmió. El domingo amaneció con el calor habitual y el cielo del Golfo color zinc antes de que el sol terminara de subir.
Las campanas de San Sebastián sonaron a las 8 para la primera misa y a las 10 para la segunda, como todos los domingos. Pero ese domingo, la gente llegó en mayor número de lo usual. Se corrió la voz, como se corren las voces en los barrios cerrados, de que el padre iba a decir algo importante. Los bancos de la parroquia se llenaron. Llegaron personas que Marisol no había visto en misa en meses. Llegó doña Remedios, llegó don Aurelio, llegó Dolores Menéndez, llegó, para sorpresa de todos, Chevo Ruiz, que se sentó hasta el fondo con los brazos cruzados y la expresión de quien no sabe bien qué hace ahí pero sintió que debía estar. Marisol llegó tarde a propósito y se quedó de pie junto a la puerta lateral. El padre Carranza celebró la misa con su normalidad acostumbrada. La liturgia precisa, la voz grave y segura, los gestos rituales que había repetido tantos miles de veces que eran ya parte de su cuerpo. Nada en su apariencia sugería la noche en vela, el cálculo, el peso. Era, como siempre había sido, completamente convincente. Después de la comunión, antes de la bendición final, se detuvo. Miró a la congregación con esa mirada directa que tantos años de confianza habían construido. «Quiero hablar de algo que sé que está en el corazón de muchos de ustedes», dijo. «En las últimas semanas ha habido rumores en el barrio, sonidos nocturnos que han asustado a algunos vecinos, especulaciones sobre lo que pueden significar. Silencio total en la parroquia. Incluso el calor parecía haberse detenido. Quiero decirles, con toda la tranquilidad que me da la conciencia limpia, que no hay nada sobrenatural ni peligroso ocurriendo en nuestra comunidad. Los sonidos que algunos han escuchado tienen una explicación humana y ordinaria que no me corresponde revelar porque involucra la privacidad de una persona de nuestra comunidad que merece respeto y discreción. Lo que sí puedo decirles es que esa persona está siendo atendida pastoralmente, que está bien, y que no necesita la atención ni la curiosidad del barrio, sino su oración y su respeto». Pausa. Maestría total. Les pido que confíen. Como han confiado siempre. Como esta comunidad ha sabido siempre que la confianza, cuando se deposita en las manos correctas, da frutos de paz. Marisol, desde la puerta lateral, lo escuchó y sintió algo que tardó en identificar porque era una mezcla de varias cosas. Admiración involuntaria por la precisión del movimiento, furia por lo que esa precisión estaba haciendo, y algo más frío y más claro que las otras dos, la certeza de que ese hombre había hecho esto antes. Muchas veces, en distintos lugares, con distintas personas, y que lo había hecho también durante tanto tiempo porque era genuinamente bueno haciéndolo. Después de la misa, mientras la gente salía al atrio en grupos y el murmullo de los comentarios sobre el sermón llenaba el espacio entre las columnas coloniales, Marisol vio al padre Carranza saludando en la puerta principal, estrechando manos, recibiendo los comentarios de las viejitas que le decían que muy bien padre, que gracias padre, que qué bueno que aclaró las cosas padre. Lo vio y él la vio a ella, no desde cerca, desde el otro extremo del atrio, a través de la gente que fluía entre los dos. Una mirada de un segundo. 2, quizás. Luego él volvió a la sonrisa de siempre, a la mano extendida de siempre, al padre Carranza de siempre. Y Marisol salió del atrio hacia la calle Constitución. Inés la estaba esperando. Había tomado su decisión durante la noche del sábado, sola en su casa, oyendo respirar a Valentina en el cuarto de al lado. La decisión no era dramática ni definitiva en todos sus aspectos. Era simplemente el siguiente paso posible. Hablaría con Gerardo, sin nombre, por ahora. Off the record, por ahora. Pero hablaría. Y Valentina iba a salir el martes al parquecito de la esquina, aunque fuera 1 hora, aunque Inés temblara de miedo todo el tiempo que estuvieran afuera. Un paso, luego otro. Marisol le contó el sermón del padre. Inés lo escuchó con calma. La confianza, cuando se deposita en las manos correctas, repitió Inés citando. ¿Sabes cuántas veces me dijo eso a mí? ¿Exactamente esas palabras? ¿Cuántas? Las suficientes para que yo sepa que no soy la primera a quien se las dice. Desde el cuarto interior, Valentina empezó a cantar algo. Una cancioncita sin letra clara, una melodía inventada sobre la marcha.
la música espontánea que los niños producen cuando están tranquilos y solos con sus pensamientos. Era un sonido pequeño y ordinario, y completamente hermoso en ese cuarto cerrado y caluroso. Inés y Marisol lo escucharon en silencio. Afuera, en las calles del barrio de La Morelos, Veracruz sudaba bajo el sol de julio con su normalidad densa y ruidosa y viva. Los vendedores ambulantes, los perros callejeros, los autobuses, el olor a mar y a fritanga y a gasolina. La vida ordinaria que seguía siendo vida ordinaria, mientras debajo de ella se movían las cosas que no tenían nombre todavía, pero que estaban buscando la forma de tenerlo. El padre Carranza cruzó el atrio hacia la sacristía. Saludó al velador. Entró. Cerró la puerta. En su escritorio, donde la semana anterior había pasado la noche calculando, había un sobre. Blanco. Sin remitente. Lo había puesto alguien que tenía llave de la sacristía, o que sabía cuándo dejaban la puerta sin llave durante las misas. Lo tomó. Lo abrió. Adentro había una sola hoja de papel. En ella, escritas con letra cuidadosa que él no reconoció de inmediato, pero que cuando reconoció le heló algo por dentro a pesar del calor de julio, había 3 palabras y 2 números. Córdoba. 1975. Lucía. El padre Carranza se sentó. Puso el papel sobre el escritorio. Lo miró durante un tiempo que no habría sabido medir. Alguien sabía. Alguien había conectado los puntos. Alguien había llegado hasta Lucía Espinosa, hasta Córdoba, hasta el año que él había creído enterrado en el archivo de una diócesis que tenía todo el interés institucional del mundo en mantenerlo enterrado. Pensó en Marisol Fuentes y en su cuaderno, y en sus preguntas directas, y en esa manera de mirar que nunca había sabido dónde poner. Pensó en Inés y en Valentina, y en la red de silencio que había construido alrededor de las dos durante 3 años, creyendo que eso era protección, y sabiendo, en algún lugar donde la autocomplacencia no llegaba, que era también otra cosa. Pensó en todos los domingos de 11 años en San Sebastián, en los sermones y las posadas y los enfermos visitados y los tejados reparados, en todo lo que era real, en todo lo que había construido genuinamente, y en lo que había construido debajo de eso, con el mismo cuidado y la misma paciencia, para que lo de arriba pudiera seguir en pie. Afuera, las campanas de San Sebastián sonaron el mediodía con su inclinación leve hacia el este, desgastadas por los siglos, hermosas de esa manera que tienen las cosas que duran demasiado tiempo en el mismo lugar. El padre Carranza dobló el papel, lo puso en el bolsillo de la sotana. Se levantó. Tenía que decidir qué hacer a continuación. Y sabía, con la misma lucidez fría con que lo había sabido toda su vida adulta en los momentos que importaban, que lo que decidiera en las próximas horas iba a determinar todo lo que viniera después, no solo para él, para Inés, para Valentina, para Lucía Espinosa en su cuarto del centro con su bugambilia y su dignidad reconstruida, para cada mujer cuyo nombre no aparecía en el sobre pero que existía en algún archivo o en alguna memoria o en el cuerpo propio donde los daños se quedan aunque los años pasen. Caminó hacia la puerta de la sacristía. La abrió. El calor de julio entró de golpe, sin anuncio, sin piedad, como entra siempre en Veracruz. Cruzó el atrio vacío ya de feligreses, salió a la calle, y caminó hacia la calle Constitución. Lo que ocurrió esa tarde entre el padre Carranza e Inés Dávila, en la sala de la casa de cortinas pesadas con Valentina jugando en el cuarto de al lado, y Marisol Fuentes que llegó 20 minutos después sin haber sido convocada, pero como si algo le hubiera dicho que debía estar. Duraría en la memoria de las dos mujeres de maneras diferentes, pero igualmente permanentes. No fue una confrontación en el sentido dramático. No hubo voces altas ni amenazas directas. Fue, en muchos sentidos, más perturbador que todo eso. Fue una conversación entre personas que se conocían demasiado bien, y que estaban llegando al final de la historia, que habían construido juntas sin que ninguna de las dos lo hubiera elegido completamente. El padre habló primero. Dijo que sabía que Marisol había hablado con Lucía. Dijo que sabía lo del cuaderno y las notas y el periodista. Lo dijo sin acusación, en el mismo tono pastoral de siempre. Y eso era lo más inquietante, que aún entonces, aún en ese momento, el tono no cambiaba. Como si el tono fuera lo último en caer. Inés lo escuchó. Luego dijo,
con la calma de quien ha ensayado esto en su cabeza durante días. Padre, usted me confesó durante 3 años, me conoce los secretos, pero yo también le conozco los suyos. Un silencio. No de la confesión, continuó Inés. De lo que Ramón me contó. De las cosas que le confesaba a usted y que luego me contaba a mí. Porque así era Ramón. Necesitaba que yo supiera todo lo que hacía. Era parte de cómo funcionaba. Marisol, desde la entrada de la sala donde se había detenido al llegar y entender lo que estaba pasando, no se movió. Usted sabía lo que me hacía, dijo Inés, desde antes de que yo llegara a confesarme con usted. Lo sabía por él. Y lo absolvía. El padre Carranza no dijo nada. Todos los domingos, dijo Inés, venía a confesarse. Le contaba. Usted lo absolvía. Y el lunes volvía a casa. Valentina, en el cuarto de al lado, seguía cantando su cancioncita sin letra. ¿Qué quieres, Inés?, dijo el padre finalmente. Y en esa pregunta, en esas 4 palabras, el tono pastoral se había ido por fin. Lo que quedaba era simplemente la voz de un hombre que está evaluando el daño y buscando el precio de contenerlo. Quiero que se vaya de este barrio, dijo Inés. Quiero que pida su traslado. Quiero que Valentina pueda salir a la calle y que nadie le haga preguntas que ella no pueda contestar. Y quiero que la familia de Ramón nunca sepa que existe. Y si no, entonces Marisol tiene un cuaderno, dijo Inés. Y Gerardo Villanueva tiene una historia. Y Lucía Espinosa tiene memoria. El padre miró a Marisol. Marisol sostuvo la mirada. No hubo más palabras importantes esa tarde. El padre se fue. Caminó de regreso a la parroquia por las calles de la Morelos, con el calor de julio sobre él, y los niños jugando en las banquetas, y los perros durmiendo bajo los coches, y la vida ordinaria del barrio a su alrededor. Ese barrio que le había dado 11 años de confianza y de utilidad, y de la sensación, que no era enteramente falsa, de haber hecho bien. 3 semanas después, el obispado de Veracruz anunció que el padre Esteban Carranza Villanueva había solicitado un retiro espiritual prolongado y que la parroquia de San Sebastián sería atendida temporalmente por el padre Ortega de la parroquia vecina. No hubo explicación pública. No la hubo nunca. El traslado fue, como siempre había sido en la historia de ese hombre y de esa institución, silencioso y administrativo, y formulado en el lenguaje de las necesidades pastorales. El dictamen de Veracruz publicó 3 meses después una nota pequeña en páginas interiores sobre irregularidades en la gestión pastoral de una parroquia del centro de la ciudad. Sin nombres, sin detalles. Suficiente para que quienes sabían entendieran, y para que quienes no sabían tuvieran dónde buscar, si algún día querían saber. Gerardo Villanueva guardó el expediente completo. Dijo que era para cuando los tiempos cambiaran. Marisol le creyó. Los tiempos siempre cambian, aunque a veces tardan más de lo que nadie puede esperar. Valentina Dávila salió al parquecito de la esquina un martes de agosto, con el sol de la tarde todavía fuerte y Inés caminando a su lado con una tensión en los hombros que tardaría años en deshacerse completamente. La niña se quedó parada en la entrada del parque, mirando el espacio abierto con esos ojos serios y evaluadores. Había otros niños. Había ruido. Había el olor del pasto seco y la tierra caliente y la fruta del árbol de tamarindo en la esquina. Valentina dio un paso, luego otro, luego corrió. No hacía nada en particular, solo corrió, en el espacio abierto, con la torpeza un poco desequilibrada de un niño que no ha tenido mucho espacio para correr antes. Cayó, se levantó, siguió. Inés Dávila la vio correr y no lloró, porque había tomado la decisión de no llorar delante de ella. Pero algo en su cara se transformó de una manera que Marisol, que estaba sentada en una banca a 10 metros, vería siempre cuando pensara en ese verano. No alivio exactamente, no alegría exactamente, sino la expresión específica de alguien que ha estado cargando algo muy pesado durante mucho tiempo, y que acaba de soltar una parte, solo una parte, pero suficiente para que el resto sea un poco más posible. Remedios Altamirano, que pasó por el parque esa tarde de vuelta del mercado, vio a Inés y a la niña y se detuvo. Miró a Inés, miró a la niña. No hizo preguntas, solo dijo, «Qué chula la niña, Inés, qué chulada de niña», y siguió su camino.
El barrio de La Morelos siguió siendo el barrio de La Morelos. Los gritos nocturnos de la calle Constitución cesaron, aunque nadie pudo decir con exactitud en qué momento, porque las cosas que cesan gradualmente no tienen un último día claro. El calor de julio se dio al calor de agosto, que se dio al calor de septiembre, que en Veracruz solo es marginalmente diferente. Las campanas de San Sebastián siguieron sonando los domingos con su inclinación hacia el este. Don Aurelio volvió a no beber entre semana. Dolores y los miércoles de café retomaron su ritmo, ahora con una conversación más en la mesa, y a veces con una niña de ojos serios jugando en el piso. El padre Carranza no volvió a San Sebastián. ¿A dónde fue exactamente? Marisol nunca lo supo con certeza. Gerardo investigó y encontró indicios de otro traslado, otra diócesis, otro barrio. Eso era lo más terrible y lo más cierto de todo, que el mecanismo que lo había movido de Córdoba a Veracruz era el mismo mecanismo que lo movería de Veracruz a algún otro lugar, y que ese mecanismo no era excepcional sino sistémico, no era un error sino una política. No era la falla de un hombre, sino la falla de una institución que había perfeccionado durante siglos el arte de sobrevivir a sus propias fallas. Marisol lo sabía. Lucía Espinosa lo sabía. Inés lo sabía. Y ese saber era, al mismo tiempo, lo más importante y lo más insuficiente. La diferencia entre la verdad que existe y la justicia que no termina de llegar. Hay cosas que el calor de Veracruz guarda con más fidelidad que cualquier archivo. Las guarda en las paredes de cal y en las losas de los patios, y en el olor de la sal que entra por las ventanas abiertas en las noches de julio. La historia de Inés y Valentina y el padre Carranza quedó guardada así. No en papel, no en un expediente oficial, sino en la memoria de un barrio que aprendió a desconfiar un poco más de sus certezas, a escuchar un poco más lo que pasa del otro lado de las paredes delgadas, a no confundir la indispensabilidad de alguien con su inocencia. Marisol Fuentes cerró su cuaderno en septiembre de 1987 y lo guardó en el fondo del cajón de la mesita de noche. No lo tiró. No podía tirarlo. Era la diferencia entre lo que había pasado y la posibilidad de que algún día pudiera decirse en voz alta, completamente, con todos los nombres. La última vez que vio al padre Carranza fue aquella tarde en la sala de Inés, cuando él se levantó para irse y en la puerta se detuvo un momento, sin voltear, como si fuera a decir algo. Pero no dijo nada. Abrió la puerta. Salió al calor de la tarde. La puerta se cerró detrás de él con ese sonido seco de las puertas de madera vieja en el verano. Definitivo, sin drama, sin el portazo que habría querido la indignación de Marisol. Solo una puerta que se cierra, solo el calor de julio del otro lado. Y adentro, en el cuarto de al lado, Valentina cantando su cancioncita sin letra, inventada y pequeña y completamente suya, en el único mundo que conocía, esperando el martes siguiente, y el parque y el tamarindo, y el espacio abierto donde una niña podía correr, sin saber todavía hacia qué corría, pero sabiendo, con esa certeza profunda y prelingüística de los cuerpos pequeños que llevan demasiado tiempo quietos, que correr era posible. Que el afuera existía, que podía ser suyo también. Hasta aquí llega esta historia que aterró a Veracruz en el verano de 1987. Si llegaste hasta el final, ya sabes que el horror más verdadero no necesita fantasmas. Vive en las instituciones que protegen a los que dañan, en los silencios que el miedo construye ladrillo a ladrillo, y en la distancia entre la verdad que conocemos y la justicia que no siempre alcanzamos. Gracias por quedarte hasta el final. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchaste esta noche.